Antes de dar a conocer el cinematógrafo, en diversos países de Europa y Estados Unidos, diferentes inventores trabajaban en varios sistemas que tenían un objetivo común: el visionado y proyección de imágenes en movimiento. En la mayoría de los aparatos, el visionado de las imágenes solo se podía hacer de manera individual. El más conocido en esta línea fue el kinetoscopio de la estadounidense Thomas Alva Edison, en 1893. Se trataba de un pequeño objeto giratorio en cuyo interior los visitantes de las ferias ambulantes podían contemplar una película que presentaba imágenes en movimiento. No obstante, se toma como fecha del nacimiento del cine el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière ofrecen la primera exhibición pública de su cinematógrafo. Los inventores franceses fundamentalmente diseñaron un sistema que permitía la proyección de películas en grandes espacios y como algo colectivo. Precisamente con ello dieron el primer paso para la creación de las modernas salas de cine. Como ya hemos dicho, fue el 28 de diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumière proyectaron la primera película, La llegada de un tren a la estación. Para ello, alquilaron en París un local grande y espacioso, el Salón Indien. En aquella lujosa avenida de la capital francesa se concentraba esa tarde un pequeño grupo de gente ante la puerta de un local en el que se anunciaba la presentación de un nuevo invento. El anuncio decía: Cinematógrafo Lumière, entrada un franco. De entre todos los paseantes, 33 se dejaron arrastrar por el enigmático cartel. Cuando se sentaron en la sala se apagaron las luces. Algo ronroneó en silencio y apareció una imagen en la tela, una proyección, la vacilante imagen de una estación de tren y la locomotora acercándose. Algunos de los espectadores, realmente asustados, saltaron de sus asientos y se precipitaron hacia la salida. Pronto corrió por todo París la noticia, y el Salón Indien se quedó pequeño. El primero en darse cuenta de que el cine no solo servía para captar la realidad fue curiosamente un mago llamado Georges Méliès, que había sido uno de los primeros espectadores de la proyección de los Lumière. Según la leyenda, se dirigió rápidamente a los hermanos para comprarles uno de sus aparatos tomavistas. Al parecer, estos intentaron disuadirlo de su propósito. Estaban convencidos de que la moda del cinematógrafo sería efímera. Sin embargo, Méliès no desistió en su empeño. Construyó su propia cámara y empezó a rodar. Mientras filmaba unas escenas de la Plaza de la Ópera en París, su cámara quedó bloqueada durante más de un minuto. Transcurrido ese tiempo, los vehículos y las personas que llenaban la calle habían cambiado de posición. Cuando Méliès proyectó más tarde el fragmento filmado, comprobó con gran estupor que un coche se había convertido en un tranvía y los hombres en mujeres. Había nacido en aquel momento la ficción, y con él la inmensa capacidad del cine para hacer soñar al espectador. Pronto Méliès empezó a crear pequeños fragmentos de ficciones imaginarias, pobladas de seres imposibles, extravagantes decorados y situaciones totalmente irreales, como Viaje a la Luna o El hombre de la cabeza de goma. Junto a Méliès en Francia serán decisivas las aportaciones de Edwin Stratton Porter en América. Al servicio de Edison quiso también introducir novedad y algo de ficción. A él se debe el rodaje del primer western, Asalto y robo de un tren, en 1903, y la inclusión del travelling o la simultaneidad de los emplazamientos. Edison patentó el invento. Quiso controlar desde el primer momento el negocio del cine. Su tenaz empeño por reclamar los derechos sobre sus patentes le condujo a estar durante años permanentemente en el juzgado para supervisar los varios centenares de denuncias contra aquellos que querían usurparle sus derechos. Esta primera guerra finalizó en 1908 con la puesta en marcha de la Motion Picture Patents Company, o conocida también como MPPC, grupo al frente del cual se situaría el mismo Edison, creando un oligopolio. En todo el territorio estadounidense solamente se podían utilizar sus cámaras y equipos y todo aquel que las usase debería pagar un canon. Esto hizo que muchos cineastas emigraran de Nueva York a California, donde nacerá Hollywood, con tal de librarse del control de la motion. Paralelamente, en Francia no existían trabas jurídicas. Cualquiera podía comprar una cámara de cine y ponerse a producir. Por ello, hasta la Primera Guerra Mundial, en 1914, Francia será la meca del cine, el mayor productor. Durante esos primeros años se diseñaron los pilares de la industria del cine en todo el mundo, en unos países con más fuerza que en otros. El sector de la producción se consolidó a partir de algunas empresas que serían motores indiscutibles del negocio, como la MPPC en Estados Unidos, la firma danesa Nordisk Film y las francesas Pathé y Gaumont. En cuanto al sector de la exhibición, este comenzó a fragmentarse. Por un lado, continuaron muchos empresarios con sus programas ambulantes, mientras que en las grandes ciudades de Estados Unidos surgen los primeros locales dedicados exclusivamente a la reproducción de películas. Eran los Nickelodeons, pequeños cines de entrada económica, un níquel una moneda de 5 centavos, que se convirtieron en un entretenimiento popular para la clase media-baja. Desde su nacimiento hasta la Primera Guerra Mundial, las películas eran cortos, con contenidos de evasión o escenas domésticas. No había guión ni puesta en escena, como Salida de los obreros de la fábrica o Salida de misa de 12 del Pilar. Con las innovaciones técnicas aparecerán los primeros largometrajes, cuyos géneros serán la comedia de bofetones o slapstick, los romances y las aventuras. El cine irá adquiriendo cierta pátina de arte y el rango del público aumentará.
Aparecerán los palacios cinematográficos, grandes, lujosas y espectaculares salas de cine para la clase media y alta, en contraposición a los anteriores Nickelodeons. Esta nueva concepción del cine como algo artístico fue en parte gracias a las aportaciones de David Ward Griffith. Se le considera uno de los maestros de la cinematografía mundial y el gran introductor del lenguaje cinematógrafo. El cine va abandonando poco a poco el lenguaje marcado por el teatro. Esto supone el comienzo de una nueva etapa, el cine como espectáculo. Además, introduce temas cultos. A él se le deben películas como El nacimiento de una nación o Intolerancia. El cine se convierte en uno de los medios de expresión más cultivados por la vanguardia artística europea. En Alemania, la escuela expresionista crea una cinematografía totalmente diferente al cine americano, con obras de temática fantástica y un lenguaje visual muy marcado por una escenografía extraña. Por su lado, tras el triunfo de la Revolución Soviética, la vanguardia artística rusa utiliza nuevas vías expresivas, como el cine, para propagar la nueva ideología. La mayor aportación del cine soviético se da en el campo del montaje, con Eisenstein como principal representante de esta innovación. Ejemplo de lo que acabamos de decir son películas como El gabinete del Dr. Caligari en Alemania o El acorazado Potemkin en la Unión Soviética. Con el estreno del Cantor de Jazz de Alan Crosland en 1927 se empezará la era del cine sonoro, que provocará una revolución de los modos expresivos cinematográficos. A esta primera gran revolución seguirán la implantación del color, el cinemascope, entre otros. Paso a paso, pero sin pausa, el cine seguirá su camino y evolucionará hasta lo que conocemos hoy en día.